Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos concede para recibir su palabra, para adiestrarnos en ella, para enseñarnos a conducirnos cada día conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ir al Salmo 51, un salmo muy conocido, y voy a rogarles paciencia en la lectura. Vamos a leer 16 versículos, del 1 al 16. Salmo 51, versos 1 al 16, y espero que a la vez que vayamos leyendo usted vaya poniendo su pensamiento en el contenido de esta lectura. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Amén. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Señor, cuánta enseñanza hay aquí en el corazón de un hombre profundamente arrepentido. Y cuánta gracia haya en tus ojos, en tu santa voluntad, un corazón verdaderamente arrepentido. Porque tú eres Dios de toda gracia, de toda bienaventuranza, de todo perdón. Ayúdanos pues a encaminarnos según tu voluntad, buscando, Padre, que tu Espíritu nos guíe cada día en hacer lo bueno, rechazando toda forma de pecado, para ser instrumentos de toda pureza y santidad en tus manos, cada día en el testimonio de tu santo evangelio. Gracias por la confianza y el gozo que tenemos de saber que tú estás en control de todo. En el nombre eterno, santo, de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema en esta mañana, hermanos, hermanas, un corazón humillado en verdadero arrepentimiento. Si usted observa el tema, ya estamos dando por hecho que hay arrepentimiento no verdadero. Y yo creo que muchas veces nos ha ocurrido, yo no sé cuántos se han arrepentido alguna vez. Bueno, yo creo que todos. Por lo menos nos arrepentimos cuando decimos, no hubiera hecho eso, no hubiera dicho eso, mejor me hubiera apartado de ahí. Bueno, no hubiera. Una de las características muy importantes del arrepentimiento, oiga bien, es que toda forma de arrepentimiento ocurre sobre algo que ya pasó. Si usted está pensando hacer algo no correcto luego, mañana, la próxima semana, está a tiempo de no hacerlo.
Mire, esa persona, mañana me la encuentro, mañana me paga todo lo que me debe. Y usted piensa hacer algo malo, alguna traición, alguna venganza, está a tiempo. Ya pecó en su corazón, ¿sabe? ¿Por qué? Porque con la intención ya pecamos. Ya pecamos. Ahora lo que la Biblia nos enseña es que antes que ocurra, arrepiéntete. Señor, perdóname ese mal pensamiento, esa intriga contra esa persona, ese plan malévolo que yo tenía, ese sentido de venganza, quítalo de mí. Que bueno, ya se arrepintió sobre algo que ni siquiera había ocurrido. Pero cuando ya ocurrió y lo hizo conscientemente, ya no puede retroceder. Ya ocurrió. Muchas veces pecamos hasta sin pensarlo. No me di cuenta que lo ofendí con lo que dije. Pero a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces lo hacemos muy conscientes. Ya. Planificamos lo malo que vamos a hacer. Y estoy diciendo esto porque este capítulo 51 este Salmo 51 es un salmo de profundo arrepentimiento del salmista David. Y cuando entendemos que este Salmo 51 está escrito por el salmista David después de haber reconocido sus pecados cuando se juntó en una relación de adulterio con Betsabé. Recuerda una historia, no quiero ir a la historia de Betsabé porque es mucho tiempo, pero conocemos que un día de tantos, David ya era el rey, no era de mucha edad todavía. David llegó muy joven al reinado y de mucha batalla, mucha historia. Y cuando ya estaba en el reinado, pues cayó en muchas debilidades espirituales. Un día subió a la azotea de su palacio y vio al otro lado a una mujer bañándose y le agradó y cayó en pecado con ella. Este hombre tenía a su esposo llamado Urías, uno de los grandes guerreros del ejército de Israel, el ejército de David que estaba en batalla. Y como resultado de esa relación de adulterio, Betsabé quedó embarazada. ¿Y ahora cómo hacemos? El embarazo es visible, ¿verdad que un embarazo no se puede esconder? No. Y además, siempre quiero insistir en esto, ¿verdad? Podemos evitarlo porque todavía está medio embarazada, estamos a tiempo. No. ¿Verdad que no hay una mujer medio embarazada? ¿Está o no está? Y cuando está, no se puede tapar. ¿Y cómo hace el rey David para no caer en la murmuración de la gente? El rey. ¿Quién no conoce al rey? ¿Quién no quiere ser como el rey? Hermanos, ¿cómo tapar el pecado? Y entonces mandó a llamar a Urías, su esposo, y le dice: mire, como tú eres un gran guerrero, te voy a conceder un permiso para que estés con tu esposa unos días. Y claro, cuando ya después lo despacharía de nuevo a la batalla, bueno, todo el mundo dice, bueno, quedó embarazada de su esposo, y así quería tapar el pecado. Lo que pasa es que cuando estamos en pecado, no sabemos que Dios actúa aún en medio de nuestro pecado, y Dios puso en el corazón de Urías venir de la batalla y le dice a David, un hombre guerrero muy honesto: Señor, muchas gracias por haberme traído de la batalla y por querer que yo pase unos días con mi esposa, pero yo no puedo estar con mi esposa de luna de miel pensando en mis hombres en batalla. Yo no puedo darme eso, aquí me quedo en el palacio. ¿Y ahora cómo hacemos? No quiere estar con su esposa. Bueno, vamos a hacer algo, lo voy a forzar. Hermanos, al final no se pudo y tuvo que enviarlo a la batalla. Pero ¿qué le dijo a su general allá? Ponlo en el lugar de la batalla más terrible para que muera. Y así ocurrió. Y cuando ya el pobre Urías, gran guerrero, murió, digo pobre porque era una víctima, ¿no? Murió en la batalla, entonces era que David se juntó con una viuda. ¿Y quién va a condenar eso?
Comprende cómo se trata de esconder el pecado. A los ojos de la gente, a los ojos del mundo, es fácil. Si usamos bien nuestra mente, porque somos inteligentes y hacemos trama y trampa y lo premeditamos, hermano, todo se tapa. Pero de Dios nadie escapa. Y entonces Dios levantó a un profeta llamado Natán, muy cerquita de David, para decirle la verdad. Estoy haciendo muy larga la introducción, ¿verdad? Porque yo sé que yo estoy hablando a una iglesia que conoce la Biblia. Ay, qué bueno, porque eso acorta el tiempo. Y Natán fue y le habló a David de parte de Dios. Toda una historia, porque Natán tenía temor. Si le digo a David, tú eres pecador, Dios me lo dijo, me va a mandar a matar. Entonces a lo mejor se lo digo de otro modo. Y al final le descubrió: estás en adulterio. David reconoció profundamente su pecado. Mire cuánta cosa hay aquí: el adulterio, la trama para caer con Betsabé, un niño que viene en camino, y toda la trama para matar a Urías, hacerlo desaparecer. Un pecado nunca viene solo, hermano. Ni viene solo, ni te trae consecuencias solamente a ti. No, trae consecuencias a todos. A los hijos, al matrimonio, a la iglesia. Dios no bendice una iglesia donde hay un montón de hermanos fieles, pero hay 2 o 3 en pecado. ¿Comprende? Porque la iglesia es un cuerpo. Y la Biblia nos enseña que aunque todo tu cuerpo esté sano, pero te duele la uña. Tú no puedes ir a trabajar porque tu uña, ¿verdad? Una uña. La uña adolorida afectó tu día, tu energía, tu salud. Y todo lo demás está bien. Todo lo demás, órganos del cuerpo están bien, pero tu ojo, ay, cuánto duele y hay que ir al médico. Se arruinó tu día. Una partecita del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. 2 o 3 andan mal, ya se arruinó el ministerio. Y viene la murmuración y viene el desánimo. Hermano, ¿verdad que la iglesia no está bien? Pues aquel no había traído nada en su mente. ¿Cómo no? Yo me gozo, pero no ves aquel, no ves aquello. De verdad que no me había fijado. Ya comenzó, hermano, la intriga. Así se afecta el cuerpo. Y entonces con David pasó lo mismo, mostró un verdadero arrepentimiento. Y este es el salmo en el que David muestra arrepentimiento por ese hecho particular. Hermanos, hermanas, hay 7 salmos en la Biblia clasificados como salmos penitenciales. Así reciben el nombre estos 7 salmos en la clasificación del libro de los salmos. Salmos penitenciales, que quiere decir salmos de arrepentimiento. El 51 es uno de ellos, en el que David muestra su arrepentimiento después de cometer adulterio con Betsabé y propiciar la muerte de Urías. Y esta es una historia, si alguien no sabía, esa novela no la había leído. Segundo libro de Samuel, no vamos ahí ahora, no la vamos a contar otra vez. Pero usted puede deleitarse toda la semana leyendo y aprendiendo. Cuando digo deleitarse, no es deleitarse en el pecado de David, sino deleitarse en la gracia de Dios, porque Dios perdonó a David. Amén, hermanos. Debe darnos gozo saber que Dios perdona. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no perdona nuestras mentiritas, nuestras intrigas, nuestros odios, nuestras iras, nuestros rencores? ¿Qué fuera de nosotros? Pero Dios nos perdona. Vamos a ver cómo y por qué. Segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, para que tenga buena tarea toda la semana de leer esa historia. Y David aquí en el Salmo 51 usa diferentes palabras para mostrar su profundo arrepentimiento. Palabras con las que reconoce su pecado en el Salmo 51. La palabra pecado, la palabra rebeliones, la palabra maldad, la palabra lo malo, la expresión lo malo, y la palabra homicidios.
Todas estas palabras ocurren 12 veces en este Salmo 51. Y yo quisiera que vayamos aprendiendo, hermanos, porque de nada sirve que salgamos expertos en la vida de David. ¿Cuántos miles de años hace ocurrió esto? ¿Y qué tiene que ver una historia tan antigua con mi vida, con mi familia, con la iglesia? Bueno, a lo mejor nada. Lo importante es que aprendemos. Y aprendemos que cuando una persona es consciente de su pecado, tiene que mostrar verdadero arrepentimiento delante de Dios. Quiero insistir, hermanos y hermanas, que se puede mostrar arrepentimiento engañoso, arrepentimiento de palabrita, hasta con lágrimas, pero la vida sigue igual. Me arrepentí de mis pecados hasta ayer. A partir de hoy, otra vez una lista de pecados de los que no me arrepiento. Así no es la vida con Cristo, hermanos y hermanas. Hay que mostrar verdadero arrepentimiento. Y tal arrepentimiento que tenemos que pedir perdón a Dios profundamente. Óigame, alguien, esto de la oración es muy interesante porque alguien dice, mire, si usted es consciente de que el Señor le perdonó pecados del pasado, ya esos pecados del pasado no tienen por qué atormentarle su vida hoy. Porque eso es dudar que Dios le perdonó. Eso es verdad. Señor, todavía me acuerdo de mis pecados. Qué terrible pecado que hice hace 20 años, hace 10 años. Todavía te atormenta. Quiere decir que no te sientes verdaderamente perdonado. Ahora bien, una cosa es que creamos de verdad que el Señor nos ha perdonado. Y otra cosa es que es cierto que aunque ya me perdonó, la mente es la mente y eso no se me ha olvidado. Pues que la memoria, que el pecado que todavía está en tu memoria sirva más bien como un recurso para el testimonio de cómo Dios te ha perdonado y que lo hagas saber a otras personas. Hay muchos ejemplos en la Biblia y bueno, recuerdo el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces Pablo testificó de aquello que le daba vergüenza de su vida del pasado? Cada vez que Pablo hizo defensa de su apostolado, hay mucha gente que al apóstol Pablo lo acusaba. Tú no eres apóstol, ¿de dónde eres apóstol? ¿Y por qué? Entonces él sacaba en su defensa su historia del pasado y siempre comenzaba diciendo, hermanos y hermanas, hermanos queridos, yo recuerdo cuando era perseguidor de la iglesia, y confiesa, cada vez que contaba su vida, él tenía que decir que había sido perseguidor de los creyentes y toda su vida de pecado. Hermanos y hermanas, no quiere decir que Pablo no se sentía perdonado, sino que toda su vida de pasado ahora era un instrumento de su testimonio. Si hay alguna persona a quien Dios ha librado de la borrachera, de la droga, y que por X cosa llegó a la cárcel, hermanos, no daría vergüenza decir a alguien, mire, yo estuve 5 años preso. Da vergüenza, ¿no? ¿Y por qué? Porque mataste, porque robaste, porque qué sé yo, algún delito. Daría vergüenza, ¿verdad? Pero aquellos cristianos que más bien lo toman como testimonio, hermanos, yo quiero contarles de dónde me sacó el Señor. A mí me arrastraban, qué vergüenza para mi familia que me arrastraba después de una noche de borrachera y cómo puse en vergüenza mi hogar y en peligro mi matrimonio, cuántas cosas. No da vergüenza, en términos humanos sí, pero cuando es para testificar de cómo Cristo te usó, qué bueno que lo recuerdes. De eso se trata esto, hermanos. La confesión y el arrepentimiento verdadero significa que ahora que estás perdonado, cuéntale al mundo de dónde te sacó el Señor. Y eso es lo que hace David en este capítulo, en este Salmo 51. Hay una confesión de su estado pecaminoso. La Biblia nos manda a confesar nuestros pecados, pero con verdadero sentido de arrepentimiento. Óigame, ¿se puede confesar sin arrepentirse? Quiero confesarle que yo hablé mal de usted, pero no me arrepiento. De nada sirve confesar. Pero la confesión es el comienzo de un verdadero, tiene que ser el comienzo de una verdadera actitud de arrepentimiento de nuestras maldades.
Su confesión, la confesión de David, está basada en su seguridad de la piedad de Dios. Esto es importante, hermano. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados estando bien seguros de que Dios nos perdona. Estamos confesando nuestra vida frente a un Dios perdonador. Y no un Dios que nos perdona solo porque ha dicho que nos perdona. No solo lo ha dicho porque lo ha dicho, pero no solo lo ha dicho, sino que ha mostrado la más grande forma, la única forma, la más grande forma del universo para perdonar nuestros pecados. Su Hijo Jesucristo fue entregado a la muerte de la cruz y derramó su sangre como la mayor muestra de su amor, de amor de Dios para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando seguimos siendo pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Murió de una sola vez y para siempre. Y su sangre sigue siendo la medicina única y absolutamente efectiva para limpiarnos de toda maldad. Sí, oramos a un Dios que sabe perdonar. La súplica profunda de David en este Salmo 51 lo encontramos en el mismo versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David desde el comienzo está reconociendo a Dios como un Dios de toda misericordia. Su súplica, hermanos, es profunda. Habla de piedad, habla de misericordia. Y en la segunda parte del verso 1 dice, conforme a la multitud de tus piedades. Hermano, Dios no tiene piedad de poquito, dice multitud de tus piedades. Dios es grande, hermanos, eterno e infinito. Así es su misericordia. Dios no tiene una misericordia chiquita, ni una voluntad chiquita. Su voluntad es inmensa en favor nuestro cuando mostramos verdadero arrepentimiento. Todo pecado es primeramente contra Dios. Hermanos, muchas veces hemos estudiado aquí en nuestra iglesia acerca de toda forma de pecado. Toda forma de pecado lo cometemos unos a otros, ¿no? Yo le mentí a usted, yo le pude haber robado a usted, yo pude haber murmurado contra usted y puedo pedirle perdón a usted entre nosotros. Sin embargo, es importante, toda forma de mentira, de odio, de ira contra alguien, primero, la primera persona ofendida es Dios. Todo pecado es primeramente contra Dios, aunque de modo efectivo sea contra distintas personas. Los versos 3 y 4 dice la palabra, porque yo reconozco mis rebeliones. Observe bien cómo usa el plural, no mi rebelión. No solamente he usado una forma de rebelión, sino muchas, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no puedo quitar de mí mi pecado, yo no lo puedo quitar por mí mismo. Contra ti, y repite, hermanos y hermanas, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Observe bien esta expresión muy importante de David. Pecó contra Betsabé, pecó contra Urías y pecó en medio de tanto contra el mismo ejército de donde quitó a Urías, y pecó contra el mismo general a quien le ordenó que mandara a Urías. Oye, ¿cuántas personas afectadas aquí? ¿Comprende? Pero David no dice, Señor, perdóname porque pequé contra este, contra aquel. Solo contra ti he pecado. Hermanos, toda forma de pecado es contra Dios, porque ofendemos la santidad de Dios, porque quebrantamos los mandamientos de Dios. Aunque nuestra afectación directa sea sobre una persona o sobre toda un conglomerado o sobre toda una nación, el primer ofendido es Dios. Dice aquí, contra ti, contra ti. Es importante cuando en el hebreo, que es un salmo, así que se está escrito en hebreo originalmente. Quiero decir que en el hebreo
no existen palabras que manifiesten pensamientos como santísimo, grandísimo. Ese tipo de palabras no existe. Así que para decir que algo es grandísimo, se dice grande, grande, grande. Por eso es que encontramos la palabra, ya en algunas traducciones de la Biblia aparece Dios Santísimo, pero en el original hebreo no hay Dios Santísimo. ¿Cómo aparece? Santo, santo, santo. Y esa es la idea cuando aquí David no dice, Señor, solo contra ti, más bien para enfatizar es contra ti, solo contra ti he pecado. Solo contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. También una expresión muy importante, porque ahora David, mire bien, que no sabía David cuando estaba en el hecho de ese pecado con Betsabé, ¿no sabía que Dios lo sabía? Yo creo que sabía, pero es que, hermano, cuando estás bajo el poder de la carne, no puedes solo. Yo creo que todos nosotros, cuando estamos mintiendo, yo creo que cuando todos nosotros estamos mostrando alguna forma de odio, cualquier forma de pecado, yo creo que cuando en tu trabajo estás robando, yo creo que lo sabes. Yo creo que lo sabes. Y si eres cristiano, ¿por qué no te detienes? Porque la fuerza de la carne es grande cuando tu fuerza espiritual es débil. ¿Comprende? No olvide esto, hermano, hermana. Nuestra vida como creyentes, como individuos, todos los días está en un enorme debate entre la carne y el espíritu. Entre la naturaleza carnal, que normalmente es pecaminosa de modo natural, y la naturaleza espiritual, que trata de estar sobre la naturaleza carnal. La naturaleza espiritual que ahora es gobernada por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál de las dos naturalezas tiene más fuerza en tu vida? Aquella que alimentas más. Eres cristiano pero no oras, la carne prevalece. Eres cristiano pero no dejas de odiar a quienes odias, la carne prevalece. Eres cristiano pero haces la voluntad de Dios, el espíritu prevalece. Recuerda la gran expresión del Señor Jesucristo en el Getsemaní para aquellos discípulos que ni siquiera le habían acompañado para orar una hora. Ni siquiera has orado conmigo una hora. Te advierto una cosa: la carne, el espíritu es débil, mientras que la carne se fortalece. El espíritu quiere prevalecer contra la carne o sobre la carne, pero la carne, hermano, por naturaleza pecaminosa, quiere dominar al espíritu, la naturaleza espiritual. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso mismo, hermanos, hermanas, es que dice aquí: yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, tú lo sabes todo. Aun cuando yo sabía que estaba pecando, yo sabía que tú lo sabías. Entonces, hermano, hermana, qué bueno que aprendamos a arrepentirnos antes de pecar. Pero si ya pecaste, tu arrepentimiento tiene que ser igualmente profundo, verdadero. Un reconocimiento de la naturaleza pecaminosa encontramos en esta oración del Salmo 51. Primero, hay un estado de verdadera confesión. Segundo, hay un reconocimiento de que pecamos por nuestra naturaleza. Reconoce su naturaleza pecaminosa, pero no lo toma como excusa. Dice el verso 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, es muy importante que observemos por qué David dice esto y no lo toma como excusa. Hay quienes lo toman como excusa, la mayoría. ¿Cómo? Bueno, fíjese usted lo que sigue. Señor, he nacido en pecado, así que si he nacido en naturaleza pecaminosa, no es malo, no es mi culpa, porque es mi naturaleza. Siempre digo esto, ¿verdad? Algunas veces lo repito. Entonces, ¿qué es lo natural cuando usted insulta a un perrito? Lo natural es que le muerda.
Y cuando usted, como decimos, torear, usted torea a un perrito, lo provoca y el perrito lo muerde, usted no puede acusar al perrito de atrevido. El perrito solo actuó de modo natural. Si hace eso con una víbora, ¿qué es lo natural de la víbora? Le va a picar. Y usted no va a condenar a la víbora, víbora grosera, porque me atacaste. No, está solo actuando de modo natural. Ahora bien, si usted dice, mi madre me concibió en pecado, esa es mi naturaleza, así que es natural que peque, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, hermanos y hermanas, siempre tenemos que recordar lo mucho que hemos estudiado aquí. La naturaleza pecaminosa no es la naturaleza con la que Dios nos creó. Dios creó a Adán y Eva y a todo lo demás en pureza, en santidad, sin pecado. No había fieras, no había animalitos que atacaran animalitos, ya hemos dicho esto muchas veces. Pero bueno, no todos vienen cada día, por eso hay cosas que tenemos que repetir, porque es importante que lo aprendamos, porque tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestra comprensión de lo que es Dios y de su plan original. El pecado no es parte del plan original de Dios. El pecado es resultado de la desviación del hombre frente a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, y no solamente ellos, sino toda la naturaleza creada, y a partir de allí tenemos fieras en el campo. El tigre no comía animalitos inocentes, el gatito no comía ratón, el hombre no comía animales, ni los animales fieras comían al hombre. No había fieras, todo era pureza. Se deterioró todo lo creado por causa del pecado de Adán y Eva, y a partir de allí es que se marca la naturaleza pecaminosa en la que todos hemos nacido. Dios dijo aquella enorme sentencia a Adán cuando pecaron: maldita será la tierra por tu causa. Yo te advertí lo que iba a ocurrir cuando pecaras, y pecaron. Así que esta es la nueva naturaleza. No es culpa de Dios, hermanos, no es responsabilidad de Dios. Aquí David solo está reconociendo que es cierto que nació en medio de una naturaleza pecaminosa, pero todos pecamos por causa de nuestra propia razón de ser como seres humanos. No es culpa de Dios. La responsabilidad de reconocer y confesar nuestros pecados es solo nuestra, y nuestra en modo individual. Tú no puedes esperar que tu mamita que te quiere mucho ore por ti. Dios, oiga bien, encontramos en la Biblia, esto es muy importante, encontramos en la Biblia cómo personas han orado por otros para ser perdonados, pero la responsabilidad sigue siendo muy personal. Si usted va al libro de Job, en Job encontramos, capítulo 1, versículo 5, no vamos a ir a Job ahora, pero en Job, en ese libro encontramos cómo Job, un hombre piadoso, oraba a Dios todos los días para que perdonara a sus hijos, que ya no estaban con él, ya eran mayores, ya no vivían en su casa. Señor, te ruego por que perdones a mis hijos por si acaso hubieren pecado. Job no sabía de los hijos porque no estaban en su casa, no sabían en qué andaban. Dice la Biblia que se gozaban haciendo, cada vez lo llegaban a visitar a él y a su madre allí en el hogar. Qué bonita esa reunión de familia, y se gozaban. Pero fuera de allí, Job no sabía nada más de los hijos. Así que oraba a Dios: perdona a mis hijos por si acaso hubieran pecado. Y hay quienes oraron por la nación. David mismo oró por la nación. Nehemías oró por la nación. Moisés oró por el pueblo de Israel. Nosotros oramos por la iglesia. Nosotros oramos por Nicaragua. Amén. Ay, ni la mitad ora por el país. Con razón vamos como amamos, ¿no? Con razón andamos y nos quejamos de todo. Nosotros los cristianos son los que menos deberíamos quejarnos, porque la mayor responsabilidad de una nación está en la iglesia, no en los que gobiernan, no en los partidos, no en las asociaciones.
La mayor responsabilidad de toda nación está sobre la iglesia, porque nosotros somos la luz, reflejamos la luz de Cristo sobre la nación. ¿Comprende qué responsabilidad tenemos si no nos damos cuenta? Pues entonces nosotros tenemos que orar por la nación. Pero el hecho de que nosotros oremos por una nación, o por la familia, o por la iglesia, o por el barrio, o por otros, no quita la responsabilidad que cada uno tiene sobre sus propios pecados. Cada uno es responsable de su propia maldad. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas. Confesar nuestros pecados de modo personal. Nadie puede confesar los pecados que solo tú sabes en lo que andas. Yo puedo orar por el otro, hermano. Yo puedo orar por mis hijos. Señor, perdónalos, pero yo no sé. Usted no sabe mi vida, yo no sé la suya. Cada uno tiene la responsabilidad de confesar su vida todos los días delante de Dios. Por favor, hermanos y hermanas, se puede venir a la iglesia una vez a la semana. Se puede venir a la iglesia una vez al mes, pero no se puede orar una vez al mes. ¿Comprende la responsabilidad que tenemos? No se puede orar una vez a la semana. Un pastor hace muchos años, acerca de la oración, su tema en ese momento era cómo orar fervorosamente todos los días. Y decía, había una familia que había un miembro de la familia, el hijo mayor de la familia, no le hacía mucho a eso de la vida espiritual y oraba muy poco. Y entonces dice el padre, bueno, cada uno va a orar en distintos tiempos la comida, la mañana, la mediodía, la tarde, y este muchacho se resistía. Y dice, un día por la mañana, el lunes, fueron al mercado y compraron y llenaron la camioneta, ¿no? La parte trasera de la camioneta. Y entonces dice el muchacho, me toca orar a mí hoy, ¿verdad? Sí, ¿vas a orar? Ah, qué bueno, hoy quiero orar. Sí, voy a orar por todos los alimentos que están en la camioneta, de una vez y toda la semana. Así ya no tenemos que orar cada vez que comemos. Ya oramos, hermano, ya por todo. Óigame, hoy domingo oremos por todos los pecados que vamos a cometer toda la semana, hermano. Así no tenemos que orar todos los días. ¿Usted quiere bendición de Dios de esa manera? ¿Usted quiere que Dios bendiga su vida espiritual, sus finanzas, su salud, su familia, su matrimonio, la iglesia? Orando una vez por allá, Señor, es que no tengo tiempo. Tú sabes cómo trabajo duramente. Y además de trabajar, estudio y hago cosas, que son muy importantes, así que no tengo tiempo para orar. El domingo es el día para orar para todos los días. Ay, hermano, no te quejes delante de Dios cuando no te bendiga. No te quejes delante de Dios cuando no prosperas en el crecimiento espiritual. Cuando tus hijos andan como andan, cuando tu matrimonio está en peligro, no te quejes. Qué bueno confesar nuestra vida todos los días delante de Dios, con verdadero sentido de arrepentimiento. Aquí en el Salmo 51 encontramos, hermanos, de parte de David, su necesidad urgente de ser perdonado. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y confesamos nuestra vida, es porque urgentemente necesitamos ser perdonados. Que Dios nos perdone, hermanos, como país, como iglesia, como familia, como individuos, que Dios nos perdone. Hermanos, tenemos que aprender algo. Cuando Nehemías oró, y así puedo mencionar también Moisés, y cada uno en su tiempo, los profetas oraban de esta manera. Óigame, eran personas en pureza, en santidad, no perfectos, como ninguno lo es, pero responsables delante de Dios. Y Nehemías oraba delante de Dios para que Dios perdonara a la nación, y lo hacía de modo tan profundo, igual que Esdras, como si ellos estaban en medio de los pecadores. Pero es lo que nosotros tenemos que hacer por los que están en nuestro entorno, por la iglesia, por la nación. Hermanos, independientemente de lo que pasa en lo social o lo político, vivimos en una sociedad profundamente idolátrica. ¿Sí o no? Sí, pastor, pero esos son aquellos. Yo no soy idólatra, yo gracias a Dios. Sí, pero somos parte de esta nación. Señor, perdónanos
por ser idólatras. Y aportamos a la idolatría cada vez que dejamos de predicar. Con solo que no prediques de Cristo ya estás fomentando que se enraíce más la idolatría en cada corazón de Nicaragua. Y que la gente crea que porque hace tal o cual rito ya es suficiente delante de Dios. Tenemos que pedir perdón a Dios por la nación en la que hemos nacido, por la familia nuestra, que no solo son los hijos, sino tus hermanos, tus parientes, a quienes no les has testificado de Cristo. En tu centro de trabajo, pedir perdón por todos aquellos. Hermanos, hermanas, es urgente ser perdonados. Porque para poder caminar en nuestros planes de vida, en nuestros propósitos, incluso en nuestra comunión con Dios, no se puede caminar con Dios si no hemos sido perdonados por Dios, porque solo Él puede limpiar nuestros pecados. La purificación solo puede ser obra de Dios. El verso 7 de este Salmo 51 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo de hisopo hay que explicarlo. El hisopo Dios mandó al pueblo de Israel desde antes de su salida de Egipto, preparando la Pascua, la salida. Todos recuerdan las plagas de Egipto y cómo Dios sacó al pueblo de Israel que estaba en esclavitud y lo llevó hasta el desierto, cruzando el mar. Una larga historia. Y esa noche que Dios los sacó, ahí se estableció la fiesta de la Pascua, la salida, y se marcó esa gran salida con la última de las plagas, la muerte de los primogénitos egipcios. Así que en ese momento Dios mandó al pueblo de Israel durante su salida que se purificaran con sangre de cordero, la sangre que debía ser esparcida en las puertas de las casas con hisopo. La palabra hisopo se menciona en la Biblia varias veces, entre ellas Marcos 2 aquí para su estudio, Éxodo capítulo 12 verso 22, con el inicio de la Pascua, cuando Dios les dice: marquen en la puerta con sangre de cordero, porque esa es la señal de que allí hay familia hebrea. Y los egipcios no creían en eso, así que no marcaban con sangre de cordero sus puertas. Y donde no haya sangre de cordero en la puerta, allí va a haber muerte del primogénito. ¿Sabe que esto tenía que ver con mucha fe? Toda comunión con Dios tiene que ver con fe, por supuesto. Y decimos que fe porque no nos dice la historia bíblica, pero probablemente, suponga usted que haya algún hebreo rebelde, pueblo de Dios, pero algún rebelde que dijo: yo no creo en eso. Bueno, soy hebreo, soy de las razas judías, pero de las tribus judías, pero yo no creo en eso, así que no voy a poner sangre de cordero en la puerta. Allí también habría muerto el primogénito, porque solo se evitaba la muerte del primogénito donde en la puerta había sangre de cordero. Bueno, aquí el punto es que la sangre de cordero tenía que ser esparcida con hisopo. Bueno, finalmente, ¿qué es el hisopo? El hisopo era un manojo hecho con un arbusto que había en abundancia en Israel. Y parece ser que en el transcurso de los siglos se perdió la memoria histórica de cuál de los arbustos, porque usted busca la información y lo que va a encontrar son varias opciones. Probablemente haya sido de esta o de otra planta, no sabemos exactamente de cuál, pero era el nombre que tenía ese arbusto en aquel tiempo antiguo, el hisopo. Y también se usaba en la purificación, así estaba mandado en la Biblia, en los libros del Antiguo Testamento. Se usaba el hisopo para la purificación de los leprosos y las paredes de las casas, cuando en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento estaba marcado que la pared estaba inmunda. Así que inmundo aquí no es solo sucio, sino inmundo en cuanto a la naturaleza espiritual del hombre en el uso de la casa. Inmundicia por causa de pecado. Había que limpiar las paredes y se hacía con sangre
y con el hisopo. Esa historia se nos cuenta en el libro de Levítico capítulo 14. Específicamente se menciona el hisopo en el Levítico 14:4. No vamos a buscarlo ahorita, es para su estudio en la semana, porque yo quiero creer que usted viene el domingo para tomar referencias bíblicas y deleitarse en la palabra toda la semana. ¡Qué bueno! El concepto principal del uso del hisopo es la purificación. Importante. Cuando David entonces está orando al Señor y le está diciendo, purifícame con hisopo, está hablando de purificación exactamente. Vivir puros para Dios. Hermano, pregunto, usted acaba de sacar de la ubre de la vaca leche pura. ¿Cuándo deja de ser impura? Con una gotita de agua, ya no es pura. Con un pecadito chiquito, tu vida ya no es pura delante de Dios. Ay, cuánto necesitamos que el Señor nos purifique. David no podía pedirle al Señor como nosotros pedimos: Señor, limpia mis pecados con la sangre de Cristo. ¿Verdad que David no podía decir eso? Obviamente, unos cuantos siglos antes de Cristo, Cristo no había sido entregado a la cruz, Cristo no había muerto por los pecadores en aquel tiempo. David desconocía todo eso, así que lo único que está a su mente, a su mano, es pedir a Dios: purifícame con hisopo, con la sangre del cordero. Con hisopo figurativamente, no, porque no se podía lavar el corazón con la sangre del cordero, porque se hacía simbólicamente con el sacrificio del animalito, el cordero, en el altar. En el tiempo de David no estaba el templo de Jerusalén, eso fue después, en el tiempo de Salomón su hijo. En el tiempo de David, la purificación con el cordero en el altar se hacía en el tabernáculo, antes de que hubiese templo. Entonces, la purificación es espiritual. Purifícame con tu presencia, purifícame con el hisopo de tu espíritu. Ahora para nosotros es más fácil: Señor, purifícame con el hisopo de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Amén, hermanos. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y todos los días necesitamos que nos lave, porque todos los días pecamos. Esa es la figura del hisopo acá en el Salmo 51. El estado pecaminoso de David le lleva a rogar a Dios: purifícame, lávame. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Reconoce que esta limpieza, que esta pureza solo viene de Dios. Ay, hermanos, cuando estamos verdaderamente arrepentidos, quisiéramos lavarnos nosotros mismos, pero no podemos. Por mucho que fuese posible lavarnos, no hay ningún ingrediente, ni agua, ni jabón, ni ninguna otra cosa que pueda lavar pecados, porque eso responde a una naturaleza espiritual, no a una naturaleza tangiblemente física. Podemos lavar cualquier utensilio, cualquier mueble, y queda limpia con agua y algún detergente, pero el corazón, el alma, no se puede limpiar de esa manera. Por eso lo único que puede lavar nuestros pecados es la sangre bendita del Señor Jesucristo. Así que no está aquí en esta oración de David una expresión como: me voy a lavar, Señor, delante de ti, reconozco mi pecado, me voy a lavar o me voy a limpiar, porque nadie puede hacerlo por sí mismo, por mucho que quieras, hermano. Mire, yo me voy a arrepentir de mis pecados, y una forma de mostrar mi arrepentimiento es que a partir de ahora voy a cambiar. Voy a quitar mis odios, voy a quitar mis rencores. Qué mentiroso que soy, voy a dejar de decir mentiras. Bueno, ya dijo la primera, porque no puede. Yo voy a dejar de mentir. Ya mentiste otra vez. ¿Comprende? Porque nadie puede solo. Hermanos, hermanas, solo con la purificación de Dios puede quedar limpio y blanco como la nieve, blanco, puro. David reconoce que solo es por la obra de Dios. Y sigue diciendo el salmista: se recrearán los huesos
recrear aquí es hacerlos nuevos. Es el nuevo comienzo. ¿No es eso lo que predicamos cuando hablamos del evangelio a la gente? Recibir a Cristo es recibir el perdón y la salvación, lo cual te hace una nueva criatura. Vida nueva, nuevo comienzo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez abatidos de verdad, sin salida? Deudas, conflictos, el negocio que no camina. Y si soy un empleado me van a despedir porque ya estoy a punto de... El fracaso completo. Mi matrimonio que no anda bien, mis hijos que... ¿Cuánto, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto? No podemos resolver. Alguien viene y te dice, Cristo te hace una nueva criatura para darte una nueva oportunidad. Hermano, con razón no es fácil creerlo. Ah, no, ustedes los evangélicos creen que eso es magia. No, si lo crees, se ha hecho una enorme, gran realidad delante de ti. Nueva criatura, nueva vida, nuevo comienzo. Los problemas no desaparecen, pero se renuevan tus fuerzas para enfrentarlos y resolver. Y la manera en que antes no hallabas la salida, Dios te da la salida. Un nuevo deseo de vivir. Este versículo 8 de hermanos y hermanas debe hacernos pensar mucho. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La figura de los huesos aquí quiere decir que el pecado ha inundado todo tu ser. Crea en mí, renueva, un nuevo comienzo. Quiero empezar de nuevo, hermano. Alguien decía hace un tiempo, pastor, ¿cómo quiere que comience? Mire la edad que tengo. No es un asunto de edad, porque en Cristo no hay edad, solo eternidad. No importa si se trata de un joven de 18 o una persona madura de 40, 50 o un anciano de 110. Los tres son iguales delante de Dios porque han sido creados para la eternidad. Por eso, hermano, no te acongojes, no importa la edad que tengas, puedes comenzar de nuevo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Observe bien que David no está diciendo renueva mi salvación, dice el gozo. No ha perdido la salvación, ha perdido el gozo. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. Ay, yo creo que perdí mi salvación porque ayer ofendí a unos cuantos, No, no has perdido nada, perdiste tu gozo. Salvación no. Perdiste tu comunión cercana con Dios y perdiste la comunión con el hermano si no le pides perdón. Pero la salvación es para siempre. Está claro aquí la expresión de David. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación nunca ha dejado de tenerla. Y además encontramos aquí el reconocimiento de quién es Dios. La segunda parte del versículo 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solo Dios es justo, perfecto y sin pecado. Justo, perfecto. La justicia de Dios es perfecta, de modo que no hay pecado sin juicio. Esto es importante, hermanos. Todos pecamos. Tu pecado no puede quedar sin juicio. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Qué quiere decir? Que todo pecadito que nosotros hacemos, cometemos, Dios trae juicio sobre nosotros. Tengo buena noticia para ti esta mañana. No traerá juicio sobre ti. Ya hubo juicio, porque el Señor lo pagó en la cruz. Todo juicio sobre nuestro pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz. ¿No es una gran noticia esta que ahora por cada pecado que cometemos solo puedo pedir perdón y Él me perdona? Si es verdad que me arrepiento, ya no tengo que pagar. Óyeme, si te portas bien, si te portas mal, te corro del trabajo. Qué juicio tan duro. Y si te portaste mal, ya sabes que vas a ir despedido. Pero cuando viene y te dice, a menos que me pidas perdón, bueno, ya pedí perdón y me perdonó y no fui echado. Qué bueno, hermanos, que cuando venimos a arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios, solo podemos tener por seguro que Él nos perdona,
porque el juicio ya fue pagado por Cristo en la cruz. La justicia de Dios es perfecta. El espíritu quebrantado es mejor que cualquier forma de sacrificio. Los versos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, oiga bien, hermano, hermana, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el tiempo de David era común, hermano. Óigame, en el tabernáculo, que después llegó a ser el templo de Jerusalén, se hacían filas enormes trayendo sacrificio al altar. Y cuando el animalito sufría, derramaba su sangre y el pecador se sentía perdonado, volvía a la calle a seguir su vida de pecado. Y Dios quedó hastiado de eso. De nada sirven tantos miles de sacrificios de animalitos si el corazón de la gente no cambia en su manera de pecar. Y por eso viene el salmista y le dice a Dios: Señor, es fácil para mí dar sacrificio, pero tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, no quieres animalitos muertos. El sacrificio que Dios reconoce es el espíritu quebrantado de cada uno. Una condición absolutamente espiritual, no física, del animalito derramando su sangre. Y ahora fue física en relación a nosotros, porque físicamente fue la muerte de Cristo en la cruz. Sí, fue su sangre personal, su sangre corporal, la que se derramó en la cruz por todos nosotros. Por eso, hermanos, hermanas, es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, porque solo su sacrificio por nosotros es válido y suficiente para nuestra redención y purificación. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay religión alguna. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El resultado de un verdadero arrepentimiento se puede observar, hermanos y hermanas, en el Salmo 32, los versos 10 y 11. El resultado de un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Habla aquí de cantar como una expresión de adoración. Ahora, hay quienes dicen en la iglesia: hermanos, estamos cantando todos contentos. ¿Por qué ustedes no cantan? Es que tengo una voz fea. Óigame, Dios no mide la calidad de tu alabanza o tu adoración por la voz afinada que tengas. No, Dios mira el corazón. Amén, hermanos. Aunque cantemos feo, cantemos para Dios. Y esta es una manera extrema de decirlo, porque cuando cantamos, cantamos alegres. Ay, pastor, pero es que usted no me oye a mí. Sí, no se oye tu voz delante de todos. Sigue cantando. Dios ve tu corazón. Estamos hablando en serio, hermano. El gozo. Es importante que el canto no es un rito, es una prueba de gozo. Estamos gozosos delante de Dios y por eso cantamos a su nombre. Y dice aquí: con júbilo. Júbilo es mucho más que una muestra de emoción pasajera. Júbilo es la máxima prueba de gozo profundo. Agradecidos con el Señor porque Él nos ha perdonado. Y aquí se hace la diferencia entre el impío. Mire bien cómo relaciona la palabra impío con la palabra dolores. El impío sufrirá dolores. Y la diferencia con los que esperan en Dios, que la relaciona con misericordia. Qué bendición tan grande, hermanos. Mientras el impío padece dolores espirituales, falta de bendición, alejamiento de Dios, nosotros los que nos arrepentimos de verdad y somos perdonados, lo nuestro es misericordia de Dios. Lo propio de los justos es ser perdonados, es alegrarse y cantar con júbilo a Dios, basados en un verdadero arrepentimiento. Hermanos, hermanas, vivimos en un estado natural de pecado. Eso no quiere decir que estamos justificados para pecar.
Como es natural que pequemos, entonces es urgente reconocer nuestros pecados y clamar a Dios que nos perdone. Él está listo para perdonarnos. Tenemos que vivir en constante estado de arrepentimiento, aborreciendo lo malo y honrando a Dios en una vida de pureza y santidad. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, bendito tu nombre, santo, glorioso. Gracias, Señor, por esta gran prueba de arrepentimiento de David, que es un ejemplo para nosotros. Señor, no su pecado, sino su arrepentimiento. Y un gran pasaje de la Biblia, porque ahí se muestra, Padre, tu condición de Dios perdonador. Perdónanos a nosotros y adiéstranos cada día para hacer tu santa voluntad. Sigan orando, hermanos y hermanas. Solo una invitación en la cual me incluyo yo mismo. Nuestra vida, nuestro estado pecaminoso o de pureza. Necesitamos desarrollar todos los días una actitud de confesión y arrepentimiento. Y que en la mañana de hoy podamos hacer un voto delante de Dios. Señor, perdóname y ayúdame a hacer cada día una vida de total confesión, todos los días, porque todos los días necesito tu perdón. Si esta es tu oración juntamente conmigo, levanta tu mano, hermano, hermana. 1, 2, 3, oh, cuántas manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es delante de Dios, no de los hombres, no, es delante de Dios. Toda la iglesia está orando. Señor, quiero traer delante de ti una vida de confesión todos los días, perdóname. Levanta tu mano, hermano, hermana, es delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vida de verdadera confesión, porque solo así podemos desarrollar una vida de verdadero testimonio de transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia. Por última vez, si no has levantado tu mano, una vida de confesión delante de Dios. Gracias, Padre, por la bendición maravillosa. Tantas manos en alto en esta hora. Gracias porque podemos confesar nuestros pecados, seguros de tu perdón, fundamentados en la gracia de Cristo muriendo por nosotros, su sangre siendo derramada para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Padre, que podamos vivir en el pleno gozo de tu salvación cada día. En el nombre eterno, glorioso y bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.